Gran crisis en nuestro mundo, nosotros tenemos vida y podemos respirar. ¿Decimos a eso amén? Amén. Voy a invitar a los que se coloquen de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10 y su versículo 10. Cuando todo lo tengamos, vamos a decir amén. 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 Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, Sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Abundancia. En abundancia. Vamos a repetirlo para que se nos quede este versículo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tomen sus asientos, por favor. Y vamos con la mente refrescada, vamos a comenzar. Y quiero comenzar diciéndoles que el enemigo de nuestras almas, ¿quién es el enemigo? Satanás. La palabra de Dios le llama la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Aquel que en el principio era un ángel de luz, se rebeló. Y como todo esto comenzó en el cielo, como allá no pudo para vengarse de Dios, fue echado aquí a la tierra y engañó nuestros primeros padres. Y entonces la palabra del Señor nos dice que ese ladrón, que es Satanás, ha venido solamente ¿para qué? Para destruir, para matar, para robarnos la felicidad. ¿Cuántos hombres y mujeres están en este momento derramando lágrimas tal vez en un hospital por la pérdida de un ser querido? ¿Cuántos padres están sufriendo porque su hijo cayó en las garras del enemigo y lo tiene con la droga y el alcohol? ¿Cuántas ambulancias por las calles de la ciudad van y vienen? ¿Y saben por qué? Porque el enemigo de nuestras almas quiere ganarle la ventaja a Dios. El Señor lo reprenda. Pero saben una cosa, estimados hermanos y hermanas, es que el texto de la Biblia dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero el texto no termina ahí y hay un punto. Si el texto allí se terminara, no hay luz. Pero sin embargo la palabra de Dios dice: yo he venido. ¿Quién es ese yo he venido? ¿Quién es el que dijo yo soy el que soy? Jesucristo, Jesús de Nazaret. Amén. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Amén. El deseo del corazón de Dios, estimados hermanos y amigos que me ven a través de este mensaje, es que tú y yo nos perdamos. Es que tú y yo no nos salvemos. Pero gloria a Dios porque hay un plan, y ese plan es que tú y yo aceptemos a Jesús y tengamos la vida eterna. Amén. Al recordarme en una de las visitas que hacíamos allá en el estado de Chiapas, tocando puertas, llegamos a dar a la casa de un profesor. Cuando nosotros le tocamos, él nos abrió la puerta y nos dijo: qué gusto volverlos a ver, hermanos. Entramos y nosotros le dijimos que veníamos a orar con él.
de pronto cuando empezamos a conversar, el hermano donde estábamos allí sentados, por sus ojos, empezaron a bajar lágrimas. Se empezaron a derramar lágrimas. Luego lo abracé y le dije: hermano, ¿tiene algún problema? Que si lo podemos ayudar, vamos a ayudarlo. El hermano no dijo palabras. Minutos después, escuchamos un golpe aterrador dentro del cuarto. Y eso me asustó y asustó al otro hermano. Entonces nuevamente le dirigí la palabra al profesor y le digo: profesor, podemos ayudarlos. Y saben, cuando le dije esto a este profesor, él comenzó a llorar como un niño. Y me dijo estas palabras: hermano, ¿quieren ustedes conocer a mi hijo? Claro que sí. Nos va a dar gusto poder saludarlo. Y saben, el profesor se levantó, abrió la puerta del cuarto y por allí salió su hijo. Era todo una mascota. Era un hijo deformado. Y con estas palabras entrecortado dijo el profesor: mira, hermano, cómo Dios me ha castigado. Yo le dije: Dios no lo ha castigado. No lo ha castigado. El enemigo de las almas quiere que reneguemos de Dios. El enemigo de las almas quiere confundir la mente de sus hijos e hijas que sufren en este mundo. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, que el camino de la vida cristiana no es fácil, que el camino de la vida cristiana no cualquiera se atreve a caminarlo. Y por eso les digo a ustedes, hermanos y hermanas, ustedes son valientes porque decidieron caminar por este camino. Y si alguien te dijo que el camino de la vida cristiana es fácil, te ha mentido. Porque en el tiempo cuando Cristo estuvo en esta tierra, eran muchos los que le seguían. Sí, lo seguían. Tanta era la multitud que hasta una ocasión le dijo Pedro a Jesús: maestro, es muy dura tu palabra. Mira cuánto te están abandonando. Jesús se detiene y lo mira a Pedro y le dice: ¿también te quieres ir? Puedes irte. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, reacciona y dice: pero maestro, ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente Él es el camino, solamente Él es la verdad, rumbo a la patria celestial. Amén. Camina por ese camino. Las últimas palabras que escuché de ese profesor es que yo sé que un día mi Jesús aparecerá en las nubes de los cielos, y mi hijo, que es toda una mascota, cuando tengo que agarrar a mi hijo, sacarlo a la calle, pasearlo, la gente se burla, la gente se ríe, la gente me señala. Pero yo sé que un día los ojos de mi hijo se van a abrir y van a ver al dador de la vida. Se van a soltar sus manos, se van a soltar los pies, va a poder abrazarme. Lo voy a poder abrazar más de lo que he hecho y podrá caminar conmigo. Porque un día, decía este profesor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Que esa sea la promesa para ti y para mí. Que nunca nadie ni nada nos robe la dicha, el gozo de continuar en el camino de la vida cristiana. No es un camino de pétalos de rosas tampoco. Y te la quiero ilustrar con la palabra de Dios. ¿Cómo es que el enemigo ha robado la felicidad del hombre y de la mujer? Si me acompañan en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 5 y su verso 1 en adelante, la palabra de Dios dice:
llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni aún con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie lo podía dominar. Déjame decirte que Jesús y sus discípulos acababan de atravesar el otro lado del mar. Habían experimentado un milagro. Cuando Jesús estaba en la barca y la tempestad se empezó a levantar, dice la palabra que Jesús, ¿cómo estaba? Durmiendo tranquilamente como un bebé en brazos de su madre. Y los discípulos, por más que luchaban, por más que intentaban, y el mar más se embravecía. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús despertó, reprendió al mar y al viento, y el mar y el viento le obedecieron. Así es el Dios en el cual yo creo. Es un Dios de milagro. Es un Dios que hace maravillas. Y apenas cruzaron y puso un pie sobre la tierra, apareció la escena. ¿Quién apareció allí? Un hombre que estaba poseído por el enemigo, por el demonio. Este hombre venía con la intención de destruir a Jesús. Sin embargo, las cosas no le salió. Dice la palabra del Señor que este hombre por muchas ocasiones lo habían tratado de sujetar con cadenas y grillos. Sin embargo, los había hecho pedazos. Ay, no solamente eso. Es que dice la palabra del Señor que su morada, su hogar, ¿dónde era? Y era un gran problema cuando a algún ciudadano se le moría el hijo o el familiar. Porque ¿cómo llevar a un cadáver si allá vivía este endemoniado? Y la palabra del Señor dice que muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y lo destrozaba los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces por los campos. No era un espíritu sordo y mudo, ¿verdad? Era algo que daba miedo, daba pánico. Este hombre, si tenía familia, ¿dónde estaba su familia? Si tenía hijos, ¿dónde estaban los hijos? Pero Satanás lo tenía esclavo. Satanás lo tenía viviendo en los sepulcros y de día y de noche andaba dando voces. Y no solamente eso, se lastimaba. Se hería con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló, se postró ante la palabra del Señor. Aquí se cumple la palabra de Dios que dice Filipenses capítulo 2, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta los demonios le obedecen. ¿Decimos amén? Amén. No hay problema que Dios no pueda resolver.
No hay enfermedad que Dios no pueda curar. Esa maldita enfermedad que te tiene atormentado tiene remedio, y el remedio está en Jesucristo. Este hombre que estaba poseído, que estaba endemoniado, corrió a Jesús y de rodillas le adoró. Gloria a Dios. ¿Y saben qué? Reconoció el nombre de Dios. Y dice el versículo 7, y gritó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Bien que lo conocía hasta con nombre y apellido. Hasta con nombre y apellido lo conocía. Y dice la palabra del Señor: te imploro, por Dios, que no me atormentes. Imagínese el demonio rogándole a Jesús. Los demonios rogándole a Jesús, porque no era el hombre estaba poseído. Sin embargo, este hombre quería ser liberado. Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, sal de este hombre, espíritu impuro, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y la palabra del Señor dice que este hombre respondió: Legión me llamo. ¿Por qué? Somos muchos. O sea que no era un solo demonio. En el cielo, cuando se reveló y bajó a la tierra, ¿saben cuánta parte trajo a la tierra? Una tercera parte de los ángeles, demonios. Y este hombre estaba poseído por una legión de demonios, no era uno solo. Y dice la palabra del Señor: y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaba paseando una gran piara de cerdos, y los demonios nuevamente le rogaron, nuevamente le dijeron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les permitió, y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como ¿cuántos? Eran como 2,000. Algunos dicen muchos, otros dicen como 2,000. Si eran como 2,000 o si eran 2,000, y si un espíritu entró en cada cuerpo, ¿cuántos espíritus tenía este hombre entonces? Pobre hombre. Pero es para eso que vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra del Señor es tan clara, que nos dice que la gente se asombró, la gente se asustó, se espantó con la llegada de Jesús. ¿Saben por qué? Porque una gran pérdida de puerco que hubo, y eso era dinero. Y le rogaron que se fuera, no lo querían ver allí. A estos hombres les importaba más la ganancia que había en los puercos y no en la vida de su prójimo. ¿Y cuántos de nosotros estamos más interesados en las cosas de este mundo que en la salvación de las almas? ¿Para eso hemos sido llamados? ¿Que no acaso dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Cuando la gente supo la noticia, la gente llegó y ¿saben? Encontraron a este hombre, lo encontraron sentado y en su sano juicio, y sentado a los pies del Maestro, el que lo había liberado. Gloria al Señor. Amén. ¡Qué maravillas! Por eso dice ese dicho que milagros no se explican, milagros se aceptan. Yo no sé cómo el agua era agua en las bodas de Caná de Galilea, pero minutos después esa agua era vino.
¿Cómo fue que ocurre este milagro? Con la llegada de Jesús y el hombre sale al encuentro. Pero saben, hay algo importante que quiero señalar, subrayar, y lo tenemos en el versículo 19 del mismo capítulo. Dice la palabra de Dios que, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. O sea, que este hombre quería seguir a Jesús. Porque en el versículo 18, ya cuando Jesús se subió a la barca, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le dejara ir con él. ¿Y quién no quería estar con Jesús? Y más una persona así que había Dios hecho un milagro a través de Jesucristo. Y dice la Biblia que le rogó que lo dejase ir con él. Mas sin embargo Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Saben, hermanos, este hombre, al recibir la sanidad, Jesús lo estaba haciendo un misionero para anunciar las virtudes del que lo había sanado. Jesús lo estaba enviando, y lo estaba enviando primero, ¿dónde? A su casa, a lo suyo, y les dijo, vete y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y déjame decirte, ¿cuántos estudios bíblicos había recibido este endemoniado? ¿Cuántos años cursó en la universidad? Ninguno. ¿Que no su morada eran los sepulcros? ¿Que no se lo pasaba dando gritos? ¿Que no se lo pasaba yéndose con las piedras? Porque así lo quería tener Satanás. Yo no sé de dónde el Señor Jesús te alcanzó. Yo no sé en qué te tenía enredado el enemigo, pero hoy estás aquí y es por la misericordia de Dios. Porque si así no fuera, tú y yo no estuviéramos aquí. Pero estamos aquí con un propósito. Y el Señor Jesús a ti y a mí me dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Acaso no ha hecho maravillas en tu vida el Señor? ¿A poco no en medio de una gran pandemia, cuando todo el mundo preocupado, cuando todo el mundo buscando la solución, ¿a poco no está la solución en Jesucristo? ¿A poco no es eso que tú y yo tenemos que ir y contar por qué estamos vivos el día de hoy? Tocar trompeta en Sión, decir que ya murió pero que también resucitó. Este es el año de bondad, este es el año agradable, para que tú y yo vayamos en las calles de esta grande ciudad, para que tú y yo vayamos de puerta en puerta tocándoles y les llevemos la palabra de Dios. Amén. ¿Acaso ellos escuchen, dijo el profeta Ezequiel, si no escucharen, tú has librado tu alma? Quiera el Señor impresionar nuestras mentes, nuestras vidas, y cumplir el cometido por el cual Dios nos ha llamado a la existencia en este mundo, como una iglesia que al final del conflicto se levantará victoriosa, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Ha de salir en todo el mundo vencedora y para vencer. Y Dios te está invitando a ti y a mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde, y que siempre que abramos la boca sea para contar la historia de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.